Esta sesión se llama Quemando la cesta del pan, el impacto más amplio de la agresión rusa en Ucrania. Es para mí un gran honor y un privilegio presentar a mis invitados, Eduard Heger, primer ministro de Eslovaquia, y Karl Nehammer, canciller de Austria. Primer ministro, permítame comenzar con usted. ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes que, en su opinión, hay que resolver en la agenda? Ahora se cumplen 100 días desde que comenzó la guerra. Bueno, ayer escuchamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que en primer lugar necesitan ayuda con las armas para protegerse. Pero la segunda cuestión importante es el grano que tienen en Ucrania y que está bloqueado. De eso también hablaba Ursula von der Leyen. Y tiene que ser entregado a las otras partes del mundo muy rápidamente, porque, de lo contrario, nos enfrentamos a una gran hambruna. Y en mi opinión, no pensamos en esto al principio, cuando Putin comenzó la agresión. Vimos el impacto en Ucrania, luego empezamos a sentir inmediatamente el impacto en la Unión Europea. Pero ahora vemos cómo en realidad, yo diría, está aterrorizando a la gente en otras partes del mundo que no tienen nada que ver con esta guerra y los está empujando hacia la amenaza de una gran hambruna, que luego podría causar una gran ola migratoria. Es una gran inestabilidad, por eso hay que actuar muy rápidamente. Y la primera prioridad es ayudar a los ucranianos a asegurar los puertos marítimos para que puedan empezar a exportar el grano a los barcos, a los buques, porque sabemos que si utilizamos los trenes será más lento exportar el grano por esas rutas. ¿Cuál es su opinión al respecto? También es ligeramente diferente cuando se trata de Europa, porque, por supuesto, ya hemos oído la dura advertencia de la ONU sobre la crisis alimentaria y la seguridad alimentaria, que podría durar años si no se aborda y resuelve ahora. Pero también, desde principios de abril, escuchamos de la Unión Europea que, por el momento, la UE es en gran medida autosuficiente en materia de alimentos. Creo que lo que necesitamos ahora es retirar el trigo de Ucrania, así que, por ejemplo, el secretario general de la ONU ha iniciado 2 misiones para ayudar a crear corredores seguros para sacar el maíz. Y, por ejemplo, en una llamada telefónica, el presidente Putin garantizó que los militares rusos no atacarán ningún transporte de maíz. Así que tenemos el puerto de Odessa, por ejemplo, que estaba minado. Y Putin me dijo que ahora los ucranianos tienen que limpiar las minas. Y yo le dije, sí, es una buena idea, pero tiene que garantizar que las Fuerzas Armadas rusas no atacarán el puerto de Odessa. Me dijo que lo garantizaría. Pero esto son solo palabras, no sabemos si es verdad o no. Así que creo que necesitamos a las Naciones Unidas ahora en esta cuestión porque tal vez en el futuro habrá una posibilidad de liberar los puertos. Pero ahora tenemos que exportar las semillas, el trigo y el maíz de Ucrania. ¿Cómo podemos asegurar de alguna manera una solución instantánea ahora y también una que funcione, no a largo plazo, porque la infraestructura es una conversación diferente cuando se trata de entregas ferroviarias, sino en 1 mes o en 6 meses, para la próxima cosecha de grano? Lo primero es asegurar los puertos, digamos Odessa y otros, y luego encontrar una solución en la que tengamos a los rusos por un lado, a los ucranianos por otro, y así sacar las exportaciones del país. También es de esperar que se garantice la seguridad en el interior del país, de modo que se pueda volver a sembrar una nueva cosecha. Dado que Ucrania es el granero del mundo, estas son prioridades más importantes que las nacionales. Así que creo que eso es lo que tenemos que recalcar también a Vladimir Putin. Debe entender que estas son prioridades globales y la presión de los países de esta situación global debe estar ahí. Debemos estar unidos y decir que estáis causando demasiados problemas, así que liberad el camino para asegurar los alimentos para el resto del mundo. Y luego podremos hablar de reconstruir la infraestructura en Ucrania, porque no queremos que este país muera frente a nuestros ojos porque no tiene suficientes recursos. No puede autogestionarse.
¿Por qué los gobiernos africanos permanecen neutrales en la agresión contra Ucrania cuando son los que más sufren el bloqueo alimentario? ¿Cómo ayudaría que los países africanos se sumaran a las soluciones más amplias en lo que respecta a las sanciones, canciller? Es realmente una muy buena pregunta porque tenemos que aceptar que tenemos opiniones fuertes en el llamado mundo occidental, pero no en el resto del mundo. Y este resto del mundo es enorme. Hablamos de China, hablamos de India, hablamos de África. Así que lo que tenemos que hacer ahora es encontrar aliados. Y tenemos que convencerlos y también tenemos que protegerlos. Hemos hablado del maíz, de la exportación de maíz de Ucrania y del trigo. No hemos hablado de los fertilizantes. Es una cuestión muy importante cuando estuvimos en el Consejo de Bruselas. También nos reunimos con el presidente de la Unión Africana en una videoconferencia. Y el presidente nos dijo que necesitan fertilizantes. También tendremos que atraer a los demás socios mundiales y decirles que deben sumarse, porque si no forman parte de esto, si India no forma parte de la solución, si Estados Unidos no forma parte de la solución, si los países africanos no forman parte de las soluciones, entonces no tendremos la solución. Especialmente porque la crisis alimentaria es la primera etapa de una crisis de seguridad y no queremos eso. Por eso tenemos que conseguir que se involucren y creo que eso ayudará, se implicarán. Cuando empezó la guerra contra Ucrania, la solidaridad en Europa fue realmente fuerte. Y creo que por primera vez mostramos realmente unidad contra la agresión rusa. Pero el mundo nos observó en ese momento y los estados africanos dijeron, «Oh, qué interesante. Si pasa algo en Europa, sois solidarios. Os mantenéis fuertes». Tuvimos tantas crisis en África los años anteriores. ¿Dónde estaban? ¿Cuánto vale una vida en África en comparación con Europa? Y creo que tenemos que pensar en eso. La razón por la que no apoyan esto es porque dicen, ahora vienen, ahora quieren que apoyemos las sanciones contra la Federación Rusa. Pero nosotros también necesitamos el maíz ruso. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Necesitamos los fertilizantes rusos, así que ¿por qué vamos a hacer eso? Creo que tenemos que mostrar nuestro interés al continente de manera que nos crean. Decimos a los países de nuestro entorno que, si quieren unirse a nosotros, tendrán que reformarse. Pero con estos desafíos globales vemos que tendrá que haber reformas de las organizaciones globales. Porque lo que acaba de decir Carl, los países de otros continentes se preguntan, ¿por qué no se comportaron así cuando nosotros teníamos problemas? Y es una pregunta muy justa, porque somos los que honramos la democracia y honramos los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la justicia, el trato justo y equitativo. Entonces preguntan, ¿cómo podemos ser fieles y dar un trato justo y luego no actuar de forma justa con todo el mundo? En los primeros días de la invasión rusa, cuando se trata de convertir en armas las cosas, estaba la energía rusa. Hablamos de armar la energía como una palanca de Rusia. Ahora, la pregunta de Henrik, ¿está Putin convirtiendo en arma los alimentos? Siria, Líbano y Egipto son los países que más dependen del grano de Ucrania y Rusia. ¿Podría la escasez de alimentos conducir a una nueva ola de refugiados? ¿Y es esto convertir los alimentos en un arma? Está convirtiendo todo en armas. Antes de hacerlo con la comida, convirtió la información en arma. Porque mira cómo se llevó a cabo una guerra híbrida en Eslovaquia, en otros países del flanco oriental. Quiero decir, tanta desinformación, tantos engaños. No nos enfrentamos a esto como lo hemos hecho durante el último par de meses. Así que sí, está armando y armará cualquier cosa que tenga a su alcance, para perturbarnos, para desunirnos, porque esa es su única herramienta que tiene en este momento. No tiene un ejército fuerte, como todo el mundo pensaba, y tal vez como él pensaba. Así que no puede derrotar a Ucrania tan rápidamente como pensaba. Agregará todas las herramientas posibles para progresar.
Pero para nosotros no debemos tener miedo, porque creo que somos muy fuertes. Solo tenemos que entender en qué principios debemos que trabajar y buscar soluciones. Basta con mirar a Finlandia, Suecia y Dinamarca, lo que ha ocurrido en las últimas semanas con ellos. Si no fuera por esto, no podríamos tomar estas decisiones sobre su seguridad. Así que vemos que, aunque no nos guste y no nos parezca correcto, esta agresión en realidad está activando un postproceso que no estábamos dispuestos a hacer o no teníamos el valor de hacer. Y esto nos da una gran esperanza. Si seguimos los mismos principios, podrán lograrlo. Y lo de los alimentos, como estábamos discutiendo, tiene solución. Pero necesitamos más socios porque el puerto de Odesa será un gran entrenamiento para nosotros, de si somos capaces de garantizar la seguridad de Ucrania y al mismo tiempo permitir a los ucranianos exportar. Si lo conseguimos, será un gran paso adelante, pero necesitaremos otros socios en esto que aseguren el mar. La pregunta de Alexandra Berezovsky, disculpas si he pronunciado mal el nombre, pregunta a ambos invitados. Putin pedirá un precio por desbloquear los puertos del Mar Negro. ¿Estarían ustedes dispuestos a levantar las sanciones de la UE a cambio? Canciller, usted tuvo una llamada recientemente con Vladimir Putin y él dijo que era totalmente consciente de la cuestión de la seguridad alimentaria, diciendo también que estaba dando señales de que estaba dispuesto a permitir algunas exportaciones por los puertos marítimos, pero que eso depende del levantamiento de las sanciones. Lo mismo le dijo a Olaf Scholz y a Emmanuel Macron, que le llamaron por teléfono después de mi llamada. No mencionó las sanciones cuando habló de permitir la exportación de maíz desde los puertos del Mar Negro. Pero la cuestión siempre es si hablas con el presidente de la Federación Rusa, ¿hasta dónde podemos confiar en él? Y creo que tenemos que hacer cosas diferentes, es como dijo Edward. Es muy importante liberar Odesa. Por otro lado, ninguno de nosotros sabe cuánto durará la guerra. El mundo necesita maíz ahora, así que tenemos, creo, dos cosas paralelas. Tenemos que tratar de averiguar si realmente es un socio en la cuestión de sacar el maíz o no. ¿Cómo se averigua eso? Es un precio muy alto si se trata de hacer pruebas, de ver si hay confianza o no. Y si no funciona, ¿cuál sería el precio? No hay que hablar de las sanciones en la cuestión de sacar el maíz. Creo que esto debe ser importante en este escenario. Y creo que ahora necesitamos a las Naciones Unidas y al secretario general, que está haciendo todo lo posible. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Primer ministro, ¿su opinión? Creo que las sanciones no deben ser definitivamente una cuestión de si va a liberar el puerto o no. Esta es una cuestión aparte. Son cuestiones totalmente separadas debido a su agresión. Cuestión totalmente separada. Así que tenemos que empujar a los demás. Por eso digo que necesitamos otros socios que entren en la sala y hagamos a un lado los bandos y digamos, bueno, no se trata de comerciar entre la UE y Rusia. ¿Qué es lo que se comercia? ¿Y eso abrirá el espacio? Hay seguridad de que otros socios entrarán y dirán, vale, porque ahora mismo no estamos negociando realmente. En realidad no hay negociaciones porque Vladimir Putin no permite negociar con nadie. No está negociando. Tenemos que darnos cuenta de que no está negociando, está llevando a cabo su plan. No he visto ninguna señal de esperanza de que vaya a negociar. Así que tenemos que liberar el puerto mediante una tercera fuerza que permita la seguridad, como árbitro. Y así es como podemos conseguir el grano y tenemos que hacerlo al mismo tiempo que conseguimos el grano en las líneas verdes también, porque tenemos que hacer todos los escenarios. No podemos elegir, vale, pongamos todas las monedas en un escenario. Todos los escenarios que podemos hacer juntos, tenemos que hacerlos al mismo tiempo porque solo así podemos tener éxito. Es una situación tan difícil, hay tan
pocas respuestas en este momento, tantas preguntas, pero solo si trabajamos duro y buscamos nuevas respuestas juntos, entonces podremos tener éxito. Me llamo Pavel, soy analista eslovaco de política exterior y me gustaría hacerle, canciller, una pregunta un poco personal sobre usted y Vladimir Putin. ¿Tiene usted relaciones especiales con Vladimir Putin? No tengo ninguna relación especial con él. Pero creo que también es necesario en los conflictos hablar con ambas partes. Cuando decidí ir primero a Ucrania y después al presidente Putin, hablé de ello con la presidenta de la Comisión, con el presidente del Consejo, con el canciller de Alemania, con el presidente de Polonia, porque él es uno de los más fuertes críticos al respecto. Cuando estuve allí vi a un hombre que está en su propia lógica de guerra. Antes de ir a Moscú estuve en Bucha y fue la primera vez en mi vida que vi una fosa común y creo que era necesario y correcto confrontarlo con eso. Creo que es necesario hablar no solo por teléfono, es necesario mirarse a los ojos. Y ahora la posición austríaca es realmente nueva. Porque antes siempre, o a menudo, declarábamos nuestra neutralidad, pero no es posible hacer eso o las otras cosas. Ahora somos realmente claros, hemos decidido todas las sanciones. Apoyamos la entrega de municiones y armas. No podemos hacerlo nosotros, pero lo apoyamos. Lo he dicho antes, no tenemos tiempo. Tenemos que encontrar soluciones ahora. Y es realmente una gran cuestión de lo que significa para la seguridad en Europa. Les diré algo. Estamos en una posición especial en Austria, más que en Eslovaquia. Ahora protegemos a más de 75.000 ucranianos. Y al mismo tiempo, tengo 21.000 solicitantes de asilo de todo el mundo. De Siria, Afganistán, 21.000 ahora. ¿Qué significa esto para el final del año? Así que es una cuestión de seguridad. ¿Qué significa si hay hambre en el mundo? Si el norte de África se desestabiliza. Y por eso creo que es necesario aquí compartir toda la información y todo el mundo tiene que hacer más para acabar con esta guerra. En primer lugar, Putin. Y todos tenemos que tratar de empujarle para llevarle a esto, a decir, basta, no más. Primer ministro, brevemente su conclusión. Bueno, vemos incluso con esta discusión que nos enfrentamos a retos cada vez mayores. No digo problemas, porque tenemos que verlos como desafíos. Pero lo que vemos es también la importancia de foros como este, porque este foro abrió realmente dos grandes temas. Abrió el tema de la reconstrucción de Ucrania, que pensábamos que iba a ser el último debate que tendríamos. La guerra en Ucrania y luego la reconstrucción. Ahora vemos que se está haciendo mucho más grande y puede que todavía no veamos algo que vendrá después porque vimos la energía. Ahora vimos la guerra y ahora estamos empezando a ver la hambruna, que es un problema global. Así que es muy bueno que hayamos empezado a hablar de la reconstrucción porque se necesita mucho para la dimensión europea. Pero la dimensión global que se abrió en este foro debe sonar y necesitamos foros como este en los que personas de todo el mundo se reúnan, se pongan a buscar soluciones y aporten respuestas a los retos de forma rápida y global. Esa es nuestra tarea. Así que creo que el año que viene vamos a ver muchos foros como este en los que tenemos que ser muy serios. Porque los foros del pasado eran más bien discusiones y pensábamos en una visión. Ahora estamos construyendo una visión mientras la vivimos. Es una dimensión totalmente diferente. Gracias también al foro y gracias a vosotros que nos habéis abierto estas importantes preguntas. Pero ustedes también lo han escuchado. Busquemos juntos las soluciones, impliquemos a muchos más actores globales en ello. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí en la sesión. Gracias por su visión y de parte de todos nosotros aquí en la sala y los que nos siguen en directo, muchas gracias.